¿Qué coloración tiene su citoplasma? Acidófilo. Acidófilo, bien acidófilo, ¿sí? Por el gran contenido de mitocondrias principalmente y otras organelas. Y ahora, el núcleo, ¿lo ven de cromatina densa, de cromatina laxa? Laxa. Bien, perfecto. Cromatina bien laxa, de hecho se ve el nucleolo. Ahora, el núcleo, ¿dónde está ubicado en la célula? Es más excéntrico. Perfecto, suele ser excéntrico. Perfecto, excelente. Bien. Y ahora, voy a sacar esto. Bueno, me cago. Bien, fíjense, vamos a completar el folículo, ¿sí? Porque dijimos que un folículo estaba formado por el ovocito y células que lo rodean. Entonces, ya identificamos al ovocito, fijémonos, en este caso, como estamos poniendo el ejemplo de este, a las células que lo rodean. Y vemos estas células que es como que le forman toda una coronita, de alguna forma, ¿sí? A el ovocito, ¿sí? Si las quisiéramos describir, ¿cómo son estas células? ¿Qué morfología tienen? Planas. Bien, más aplanadas. De hecho, fíjense, el folículo que está acá, también, ¿ven? Que tiene células aplanaditas. Ahora, ¿cuántas células vemos? En realidad, la pregunta sería, ¿en cuántos estratos estamos viendo a estas células? Uno solo, Bien, simple. un solo estrato, ¿sí? ¿Y alguien sabe qué nombre toman estas células aplanadas que se organizan en un único estrato? Foliculares. Células foliculares planas. Muy bien, células foliculares, que en este caso las vemos aplanadas, ¿sí? O sea, digamos, las vemos aplanadas en un único estrato de alguna forma, ¿sí? En una única línea celular, no es que hay mayor cantidad de estratos rodeando el ovocito. ¿Alguien sabe? Perdón, Sí. o sea que cambia la forma de las células que lo rodean. Exactamente, cambia el ovocito, cambian las células que lo rodean, todo se va transformando porque queremos tener una célula grande, ¿sí? O sea, en realidad, quiero decir, porque queremos tener un folículo cada vez más grande, porque queremos también que el ovocito sea cada vez más grande, ¿sí? Ok, sí. Bien, entonces, ¿alguien sabe cómo se llama este folículo que tiene estas características, que es el primero de todos? Primordial. Perfecto, folículo primordial, es el primero de todos. Muy bien, ¿alguna duda hasta ahora? No. Bien, sigamos. Bueno, acá tenemos una imagen de microscopía electrónica de un folículo primordial. Acá vemos el ovocito y alrededor estas células foliculares que se ven en un único estrato aplanadas, ¿sí? Bien, entonces, hay algunos estímulos, que ahora los vamos a ir viendo después en la parte más teórica, no me quiero detener en eso ahora. Sí, hay algunos estímulos que van a empezar a generar que estas células foliculares obviamente empiecen de alguna forma a crecer, ¿sí? Tienen que crecer, y después posteriormente van a seguir recibiendo estos estímulos de agrandate, ese es el estímulo, es agrándense, ¿sí? Para generar la mitosis de estas células foliculares, para que justamente el folículo sea cada vez más grande, ¿sí? O sea, si yo quiero que algo sea grande en un tejido, lo que le puedo decir a la célula es dos cosas: o aumenta vos de tamaño y aumentamos la superficie, o dividite y aumenta la cantidad de números, ¿sí? Bien. Entonces, este desarrollo folicular continúa y empiezo a encontrar estos folículos, ¿sí? Que acá lo vemos a mayor aumento, en donde esto que vemos acá, que es El El ovocito. ovocito. perfecto, el ovocito. Acá vemos el núcleo de este ovocito, ¿sí? Bien, es más, fíjense acá, miren estos dos folículos, este que está acá y este que está acá, que es el que les estoy mostrando. Y diferencien el tamaño del puntero. Sí, no se marca. ¿no? Sí. A ver. Bien, pero ¿los ven acá, a los dos folículos? Ahora sí. ¿Sabés que me parece que se te tilda cuando pones eso? O sea, cuando no pones el punterito rojo, no se tilda. A ¿Y ver. ustedes me ven con la flecha? Claro, con la flecha te vemos. ¿Se ve bien? Ah, bueno, Sí, no sigo con la flecha. Si ven que se tilda la flecha, me avisan. Dale. Bueno, entonces fíjense la diferencia entre esto, que es un folículo primordial, porque tiene las células foliculares planas, ¿sí? Comparen el tamaño del ovocito acá y el ovocito acá. Yo sé que es la nada misma, pero hay una sutil diferencia en cuanto a tamaño, ¿sí? Este ovocito es un poquitito más grande que el del folículo primordial. Pero bueno, no importa, continuemos. Entonces, vemos a este folículo, que es el siguiente, que le continúa en cuanto a desarrollo folicular,
¿Y qué es lo que cambió acá respecto al anterior? La célula. La morfología de las células Bien, foliculares perfecto. O ahora sea, de es estar cúbica. chatitas pasaron a crecer. O sea, pegaron como un estirón, sería como la palabra. Entonces, ahora de estar así aplanadas, se agrandaron y se hicieron más redondas. ¿Sí? O sea, hubo un estímulo que les dijo, crece. ¿Y qué hicieron? En vez de dividirse, dijeron, no, vamos a crecer. ¿Sí? Entonces son células mucho más grandes, ¿sí? Y toman esta morfología nuclear más esférica, ¿sí? Dando la impresión de como si fuera un epitelio cúbico, ¿sí? Y ahora, ¿están organizadas único estrato o vemos más estratos? O sea, más líneas Único centrales. estrato, o sea, Un es único un estrato estrato. simple. Perfecto, perfecto. Esperen que ahora no me pasa esto. Ahí está. Entonces, acá tenemos al ovocito. Seguimos hablando de células foliculares, que ahora son cúbicas. Y todo este folículo, ¿saben cómo se llama? Es el primario. Primario. Una pregunta. Sí. Acá abajo, viste que se ven dos. Yo no podría eso tomarlo como dos estratos. No, porque hay una superposición de células, nada más. Pero cuando vos recorres el ovocito, te das cuenta que es un único estrato. Porque acá haya una superposición de núcleos, no te define. Dale, perfecto, gracias. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cómo se llama este folículo? Primario. Primario unilaminar. Perfecto. Folículo primario unilaminar, ¿sí? Porque vamos a tener otro tipo de folículo primario, que es el que le va a seguir ahora, ¿sí? Que tiene, no importa, después lo vamos a decir, pero este folículo primario se llama unilaminar justamente porque hay una única lámina o capa de células foliculares, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Flor, tengo una pregunta. Sí. Esas como fibras de músculo que están alrededor, Ujú. ¿es característica igual de este tipo de folículo o...? No, se le pasa con todos, porque el estroma del ovario es justamente fibromuscular. Dale, gracias. Bien. Pasemos al siguiente folículo, ¿sí? El desarrollo folicular continuó y nos encontramos con este folículo, ¿sí? Ya cambió el panorama, ¿sí? Entonces, esto que está marcando la flecha, ¿qué es? El El ovocito. ovocito. Bien, el ovocito. Acá vemos al núcleo que se ve un poco pálido, debe ser porque el corte no lo agarró bien. ¿Esto de acá qué es? ¿Qué está marcando la flecha? Las células foliculares que ahora están estratificadas. Bien, o sea, lo que estamos viendo es que estas células foliculares que antes estaban ubicadas en un único estrato, parece ser que hubo un estímulo que hizo que se empiecen a dividir por mitosis, ¿sí? Ganando un montón de estratos, ¿sí? Obviamente a este folículo lo podemos ver con 2, 3, 4 o muchos estratos, ¿sí? Depende del momento en el que lo hayamos enganchado en el preparado, ¿sí? Pero, estas células foliculares ahora toman otro nombre y se llaman células de la granulosa. Epa, cambió el nombre. ¿Por qué cambió el nombre? Ahora lo vamos a ver. Y esto que se está empezando a desarrollar entre estas células de la granulosa y el ovocito, ¿alguien sabe cómo se llama? Corona radiata. Perfecto. No, zona pelúcida. Después tenemos la corona Escuché radiata. corona radiata y después escuché zona pelúcida y dije, no, zona pelúcida. Nunca escuché la corona radiata. Zona pelúcida, bien, zona pelúcida o membrana pelúcida también. membrana pelúcida también. Bien, que fíjense que en esta imagen que les puse a la derecha, fíjense acá cómo la zona pelúcida toma un color magenta. ¿Qué piensan que está teniendo este preparado de acá a la derecha? Paz. Paz, muy bien. Sí, entonces, quiere decir que la zona pelúcida está formada por ¿qué? Seguramente. Hidratos de carbono. Hidratos de carbono, en realidad glucoproteínas, ¿sí? Que estas glucoproteínas que se encuentran en la zona pelúcida, que son, después la van a ver mejor en embrio, la ZP1, la ZP2, la ZP3, ¿sí? Van a estar relacionadas con el reconocimiento de alguna forma entre el ovario, entre el ovocito y el espermatozoide, ¿sí? Se da el reconocimiento a partir de la zona pelúcida, ¿sí? Si no, no se podría generar la interacción entre el espermatozoide y el ovocito, ¿sí? Por eso es clave la función de la zona pelúcida. Bien. Flor, ¿solo lo vamos a ir diferenciando por los estratos de las células que lo rodean? O también, no sé, se puede tomar, por ejemplo, que este núcleo es más central. No. Ok, No. listo.
Bien, entonces, ¿alguien sabe entonces cómo se llama este folículo completo? Primario Primario multilaminar. Bien, exactamente, es un folículo primario multilaminar, justamente multilaminar porque tiene múltiples láminas o múltiples capas de estas células de la granulosa, ¿sí? Que son esas mismas células foliculares, pero que ahora toman otro nombre, ¿sí? ¿Y por qué toman otro nombre? Lo vamos a ver acá en la siguiente diapositiva. Lo vamos a explicar acá. Profe, que no le decimos que tiene células foliculares, sino células de la granulosa. No, cuando ustedes, exactamente, cuando ustedes empiezan a ver que el folículo empieza a tener mayor cantidad de estratos en sus células que lo rodean, ¿sí? Ya hablamos de células de la granulosa, ¿sí? Una pregunta. Sí. ¿Ahí ya podríamos marcar la teca o todavía no? A eso Ok, iba. gracias. A eso iba. Una pregunta. No la vamos a marcar, no nos vamos a quemar con eso, pero en el folículo primario multilaminar empieza a desarrollarse la teca. Sí, ¿quién me hizo la pregunta? ¿El ovocito sigue teniendo la misma estructura? Sí, obvio, más grande nada más. Célula esférica, acidofilia de citoplasma, núcleo esférico, cromatina laxa, núcleo evidente. Sí. Listo, dale, gracias. Bien. Continúa el desarrollo folicular y tenemos al mismo folículo de antes, la verdad es que es el mismo, con el ovocito, las células de la granulosa, pero empiezan a aparecer estas cosas que vemos acá. ¿Sí? Que son estos espacios H negativos que llaman la atención. ¿Sí? Pero continuemos. Esto que se ve acá, ¿qué es? El ovocito. El ovocito. Bien, ovocito. perfecto. Con su zona pelúcida, se ve re linda acá. Esto es una imagen con paz también, porque se ve fucsia ya. Una pregunta. Sí. ¿Puede ser que se alcance a ver alrededor de la zona pelúcida como si tuviera como unas láminas, unas fibras que le salen? ¿Cómo? Claro, como que en la otra imagen se podía ver que en la zona pelúcida, Sí. viste, como que le salen fibras en el reborde, digamos. No te preocupes, no. No. Ok. Será un defecto de la técnica, pero tendría que verse homogéneamente acidófilo. Ok, Bien. gracias. Entonces, ovocito y zona pelúcida. Esto de acá, que está marcando la flecha, La célula. La célula de la granulosa. Granulosa, ¿no? perfecto, excelente. Y, ay, la pucha. Bueno, y esto que se ve acá, que ya si lo vieron, ¿a qué corresponde? ¿Alguien sabe qué es lo que le empieza a pasar al folículo a medida que pasa el tiempo? Comienza Una cavidad, ¿no? comienza a ingresar líquido y comienza a formarse una cavidad. Bien, perfecto. Lo que empezamos a ver son como vesículas, vacuolas, ¿sí? Estas pequeñas lagunas que empiezan a invadir los espacios entre las células de la granulosa, ¿sí? Que son estos solo. Son vacuolas, vesículas llenas de líquido que separan a las células de la granulosa entre sí, ¿sí? Fíjense que acá tenemos una, acá tenemos otra, y también fíjense acá que hay una más chiquitita, ¿sí? Bien. Flor, Y ahora, una cosa. En este estadio que todavía no se juntó y se hizo una gran cavidad, y eso no lo, yo leí Rosy, no sé, lo escribió borracho, no sé qué pasó, está súper complicado. Y mama terrible, pero bueno, no se llama antro en esta parte todavía, ¿no? no, exactamente no. Obviamente, ahora vamos a ir al próximo estadio del desarrollo folicular y vamos a ver cómo estas vacuolas se van uniendo hasta formar una única vacuola grande que se llama antro. Pero ahora no es el antro. Estamos viendo cómo este líquido empieza a meterse entre las células de la granulosa y va formando pequeñas lagunitas, algunas un poco más grandes, otras medianas, algunas muy chiquititas, como ven, por ejemplo, esta de acá, que es miniatura, ¿sí? Pero son estas vacuolitas que van invadiendo a este folículo. Y por otro lado, vemos que ya medio que lo empezamos a adelantar en el folículo que vimos anteriormente, vemos cómo el estroma del ovario pareciera como que quisiera acompañar al folículo y de alguna forma formar parte de ese folículo. De hecho, miren acá afuera cómo todo el estroma empieza como a acompañar y a enredarse de alguna forma alrededor del folículo. De hecho, fíjense que en la imagen anterior como que tiende de alguna forma a empezar a organizarse. Y esto se acentúa muchísimo más en este folículo. ¿Alguien sabe cómo se empieza a llamar esta nueva capa que aparece por fuera de las células de la granulosa? Teca interna. Muy bien, la teca. interna. Teca punto. Teca y punto. Muy bien, la teca.
¿sí? Que es una nueva capa que se agrega a este folículo, que se ve mucho mejor en este, ¿sí? En este que empieza a tener vacuolas, podríamos empezar a describirlo muy someramente en un folículo primario multilaminar, pero es típico que lo veamos en este folículo, que ¿cómo se llama? Secundario preantral. Bien, perfecto. Este es el folículo secundario preantral, porque justamente no tiene el antro, es antes del antro, preantral. También se lo llama folículo secundario vesiculoso o folículo secundario de vesículas de Kohl-Exner, ¿sí? Nada, díganle como quieran. Pero mínimo tienen que saber que esto se trata de un folículo secundario, ¿sí? En donde vemos la típica teca. Entonces, hablemos de la teca, ¿sí? Fíjense acá que tenemos, en esta imagen, este recortecito de imagen, tenemos un pedacito de una de las vesiculitas, acá. Esto que le siga a las vesiculitas, ¿qué va a ser? Células de la granulosa. Perfecto, células de la granulosa. Y no sé si ustedes ven bien, puede ser un poco difícil, pero después fíjense cuando tengan oportunidad en el preparado. No sé si ustedes ven acá como una fina, fina banda acidófila, no sé si la llegan a ver, que es como que le pone un límite a las células de la granulosa. Sí, 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 se ve. Yo la voy a exagerar más con el paint y les pongo esta raya fucsia, ¿sí? Entonces, esto que ven acá, que lo ven muy poquito, se trata de una membrana basal, ¿sí? O lámina basal, díganle como quieran, ¿sí? Se trata de una membrana basal sobre la que apoyan estas células de la granulosa, ¿sí? Y que la separa de alguna forma, no es que la separa al 100%, pero la separa en cuanto a topográficamente, la separa de esta otra estructura que se empezó a organizar por fuera de esas células de la granulosa y que forma ahora parte de los folículos, que es la teca. Ahora, como bien ustedes me dijeron por ahí, la teca son dos, una teca que es interna y una teca que es externa. ¿Y cuál nos va a interesar más, la interna o la externa? La interna. La interna, ¿sí? Porque la externa es esta que vemos más o menos por acá, que está formada únicamente de fibroblastos, algunas fibras colágenas, fibras elásticas, fibras musculares, no me importa, ¿sí? La que me importa es la teca interna, ¿sí? Ahí los voy a diferenciar. Bien. Ahí está. ¿Y por qué me importa la teca interna? ¿Qué es lo que veo acá? Secreta hormonas. Porque se acumula líquido. ¿Cómo? Porque se acumula líquido. No. Vamos, miren acá. ¿No es la secretora de hormonas? Bien, fíjense acá. ¿Qué tejido estamos viendo acá? Miren las células de la teca interna. Ay, característica del tejido glandular, epitelio glandular endocrino. Perfecto, ¿sí? Porque estamos viendo los típicos cordones de células intercalados entre, fíjense, ven que entre estos cordoncitos de células se ven, en algunos casos, sutiles espacios que parecen como HI negativos, pero en realidad pueden tener un poco de contenido hemático, ¿sí? Y es típico del tejido epitelial glandular endocrino, ¿sí? Cordones de células intercalados entre capilares, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Flor, una preguntita de antes que se pasó, que ahora está la raya, pero se me hizo una confusión. La membrana basal, ¿no se supone que no, quedaba bajo la resolución, digamos que no se podía ver con el microscopio óptico? Entonces, ¿acá sí se puede? Sí, O sea, dependiendo del tamaño de esa membrana basal. Si la membrana basal es una membrana basal bien gruesa, como por ejemplo pasa en la tráquea pasa, después fíjense, cuando tengan la oportunidad de ver una tráquea, van a ver que la membrana basal se ve porque es una membrana basal muy gruesa. En algunos casos se puede ver entonces. Exacto. Bueno, gracias. Bien, entonces, volvemos un poco a la teca interna. Por otro lado, quiero que miren un poco más la teca interna y recuerden el seminario o el trabajo práctico, igual creo que todavía no lo tuvieron, de endocrino. Y miremos bien las células de la teca interna. ¿A qué les recuerda? O sea, me refiero a ¿qué características tiene su citoplasma? Les pongo acá otra imagen de la teca. Fíjense, teca interna está acá, estas son las células de la granulosa. ¿Cómo las ven? ¿No son como las células sintetizadoras de hormonas esteroideas? Sí. ¿Por qué? Como con inclusiones químicas, entonces...
tiene que ser medio pálido por la inclusión lipídica que no se tiñe con HIE. Perfecto, excelente. Sí, las células de la teca interna son unas verdaderas células productoras de hormonas esteroides, ¿sí? Como pasa también con las células de Leydig en el testículo, como pasa también en la glándula suprarrenal, ¿sí? Son todas células productoras de hormonas esteroides, ¿sí? Que son típicas células que como producen hormonas esteroides, las hormonas esteroides son hormonas que requieren como base para su síntesis los lípidos, ¿sí? Los ácidos grasos. Entonces, por lo tanto, se van a caracterizar por tener inclusiones lipídicas, o sea, todo ese granuladito que le ven a esta célula, como que no es una acidofilia homogénea, sino que ven como burbujitas, parece que tiene el citoplasma, justamente por estas vesiculitas de lípidos, en realidad de triglicéridos, ¿sí? Que sirven como precursor del colesterol, que es el verdadero, o sea, digamos, el verdadero ingrediente de la hormona esteroidea. Y por otro lado, la gran acidofilia que tiene estas células, ¿sí? Además del núcleo esférico, de cromatina laxa, con núcleo evidente y bla. Ahora, mi pregunta es, ¿a qué se debe la gran acidofilia de estas células productoras de hormonas esteroides, como en este caso, las células de la teca interna? A las mitocondrias. Bien, las mitocondrias. ¿Y para qué le sirven las mitocondrias a estas células productoras de hormonas esteroides? Yo no sé si es por la energía o porque intervienen, creo, en la síntesis lipídica, la mitocondria también. Eso. No en la síntesis lipídica, porque los lípidos la célula lo toma de la dieta. Si uno se come una hamburguesa, pasa el lípido, y la célula dice, me lo agarro para mí, ¿sí? Exacto. No, o sea, sí, obvio, va a tener que ver con la energía, sí, por supuesto, todas las células necesitan energía, fantástico. Pero en este caso, como bien dijo bien la compañera, las mitocondrias en estas células productoras de hormonas esteroides sirven o están en cantidad porque en la mitocondria se lleva a cabo el primer paso de la síntesis de estas hormonas esteroides a través de una enzima que se llama STAR como estrella en inglés, ¿sí? Después fíjense que hay un video muy bueno colgado en la cátedra, en YouTube de la cátedra, que explica bien todo esto de la proteína STAR y la síntesis de hormonas esteroides en la glándula suprarrenal. Pero esto pasa en todas las células productoras de hormonas esteroides, ¿está bien? Y de hecho, todas las células productoras de hormonas esteroides van a tener estas características, ¿sí? Bien acidófilas, el núcleo esférico, cromatina laxa, estas vesiculitas de lípidos, ¿está? Bien, ¿alguna duda? Yo tengo, entonces la teca interna es tejido epitelial glandular endocrino. Sí. Ok, genial, gracias. Bien. Continuamos con el desarrollo folicular y nos encontramos con algo como esto, ¿sí? Ya cambió totalmente. Entonces vamos a ir nombrando las estructuras que más o menos reconocemos. Esto de acá. Perfecto. Con su zona pelúcida y bla. Esto que vemos acá, por fuera. La teca interna. La teca. Interna y externa, ambas. Esto de acá. El estrato granuloso. Las células de la granulosa o la granulosa a secas. Y ahí la pucha. Y ahora, esto que vemos acá, ¿qué es? Son las colas que hemos visto anteriormente, que ya se fusionaron y formaron un único espacio. Que ahora se llama... Sería el antro. Bien, antro folicular, perfecto. O sea, ¿vieron cómo pasó el tiempo y estas vesiculitas, que claramente cada vez van a ser más vesiculitas, hasta que todo se llena y todas esas vesículas se fusionan en una sola, formando el antro, ¿sí? Ahora, estas células que vemos acá rodeando al ovocito, ¿qué son? La corona radiata. Va a ser después la corona radiata. Ahora se llama cúmulo, algo así. No, estaba muy bien la compañera número 1. Es la corona radiata. Y esto de acá, estas células que están acá. Ese sí es el cúmulo. Bien. Y ahora mi pregunta es, si nosotros nos ponemos a pensar en el desarrollo folicular, ¿no? Nosotros veníamos teniendo células de la granulosa que estaban todas rodeando al ovocito de alguna forma, ¿sí? Después, bueno, apareció la teca, no me importa. Después aparecieron estas vesículas, no me importa.
Y de repente apareció una gran vesícula, que es el antro, que me terminó separando, o sea, fíjense lo que pasó, que este antro me terminó separando hacia la periferia una parte de las células de la granulosa y hacia el interior, en contacto con el ovocito, la otra parte de las células de la granulosa. Es como que esta célula que está acá, por ejemplo, y esta que está acá, en algún momento estuvieron unidas, podríamos decir. Ahora mi pregunta es, ¿por qué a estas células que están acá, o acá en el limbo, las llamo células de la corona radiata o células del cúmulo óforo? ¿Y por qué a estas las sigo llamando células de la granulosa si al fin y al cabo, estas en algún momento, hace unos minutos o días, también eran células de la granulosa? ¿Qué opinan? Porque cuando une se va a ir con el... Sí, okay, o sea, las células esas de la corona radiata van a acompañar al ovocito durante la ovulación. Sí, pero ¿por qué ya no son más células de la granulosa? Porque están diferenciadas. Piénsenlo también desde el punto de vista de, que yo al principio les dije, porque en realidad esta célula de la granulosa, o sea, esta célula de acá, en algún momento también fue, si podríamos decirlo de alguna manera, también fue una célula folicular. Y nosotros vemos que primero fue una célula folicular, después la llamamos célula de la granulosa, y después pasa algo un cambio de vuelta en cuanto a distribución o algo así, y esa célula de granulosa de repente pasa a llamarse célula de la corona radiata y no célula de la granulosa. ¿Qué es lo que cambia o qué sospechan ustedes de por qué hablamos de célula, le ponemos el nombre de célula? O sea, te tenés que ganar el nombre de célula de la granulosa, de alguna forma, ¿no? O sea, porque las células que están rodeando el folículo, muy pocas, de alguna forma, se llaman célula de la granulosa. O sea, no todas podemos ser célula de la granulosa. ¿Sí? O sea, ¿por qué la célula folicular que veíamos en el folículo primordial era folicular y no era granulosa? ¿Por qué no le puedo poner célula de la granulosa? ¿Y por qué esta célula que está acá, que yo sé que hace unos días se llamaba célula de la granulosa, ahora se llama célula de la corona radiata? Como, chau, perdiste el título de granulosa. ¿Por qué? ¿Qué piensan? ¿Qué sospechan? Para mí que porque se quiere agrandarlo tanto que cambia la disposición, y cuanto más cambia la disposición, justamente al principio eran como un montón y a medida que se van agrandando como que se van seccionando por la disposición que tiene. ¿Tiene que ver con otro sector? ¿Tiene que ver con la ovulación? No. ¿Tiene que ver con la teoría de la doble célula o estoy...? A ver, te escucho. Porque yo sé que las células de la teca interna van a interactuar con las células de la granulosa. Era algo para sintetizar estrógenos a partir de andrógenos, ¿será? Sí. Entonces, nada, tendrá que ver con eso, calculo. Y Ajá, entonces, a ver, muy, muy interesante lo que dice la compañera, les digo que está muy cerca de llegar al objetivo. Mi pregunta es, entonces, con esta conclusión que sacó la compañera, que está muy bien, ¿por qué la célula folicular no se llamaba célula de la granulosa en su momento? Porque no había teca. Porque no había teca. Y ahora, esta célula de la corona radiata, ¿por qué ya no es más una granulosa? Porque no tiene contacto con la teca. Exactamente. ¿Sí? Hablamos de célula de la granulosa cuando cumple la función de célula de la granulosa, que es participar en esto de la teoría de la doble célula, ¿sí? Que es tener unas características críticas para lo que es la producción de estrógenos, principalmente. Porque los folículos, perdón que acaba de pasar, no sé si lo están escuchando, que está pasando un coso a todo lo que da. Bueno, que las células de la granulosa justamente tienen organelas, enzimas, ¿sí? Una gran maquinaria para justamente generar estrógenos, ¿sí? La producción de estrógenos depende del buen funcionamiento de las células de la granulosa, ¿sí? Y ahora lo vamos a ir viendo en la parte teórica. ¿Y para hacer la granulosa, entonces tienen que estar en contacto con la teca? Exactamente. O que se desarrolle la teca en algún momento. Porque justamente hacen este juego entre teca y granulosa para la producción de hormonas ováricas, estrógeno y progesterona, ¿sí? Bien, y obviamente este folículo que vemos acá toma el nombre de folículo secundario antral.
Posteriormente a lo que vamos a ver es que el antro sigue creciendo de tamaño, el ovocito sigue aumentando de tamaño, el antro se hace cada vez más grande, las células de la granulosa están como cada vez más apretadas, hasta que llega un momento, un estímulo que hace que este ovocito sea expulsado literalmente de todo este cúmulo de células y este ovocito se va a ir hacia las trompas uterinas en este proceso que se denomina ovulación. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Bien. Me quedó una duda Sí. sobre la corona radiata y el cúmulo óforo. Sí. No me quedó claro bien cómo qué determina que una célula sea de corona radiata y de cúmulo óforo. La corona radiata es justamente como el nombre lo dice, corona radial, o sea que está en el radio, ¿sí?, del ovocito, ¿sí? Le hace como una corona. Y el cúmulo óforo es aquel cúmulo celular que está entre la corona radiata y las células de la granulosa, como si fuese una suerte de pedículo, algo así. Cuando se produce la ovulación, se expulsa el ovocito junto a las células de la corona radiata y del cúmulo óforo, que todo ese cumulito, o sea, todo esto de acá, va a partir hacia, o sea, va a tener un destino que es la trompa uterina. ¿Sí? Buenísimo, muchas gracias. Listo, y alguien creo que tenía otra duda. No, es que estaba pensando cómo decir las características del folículo secundario antral, pero Están acá, son estas. Me voy a mezclar. En el parcial tal vez me mezcle. Pero, ¿cómo dirías que está formado el folículo secundario antral? Podemos, como principal característica, podemos ver una cavidad llena de líquido. Si querés ser organizado, si querés organizarte, yo arrancaría por lo básico, ovocito y después las células que lo rodean. Entonces, está formado por el ovocito, que lo acompaña alrededor un cúmulo de células que se llama corona radiata. Podemos ver también a las células de la granulosa periféricas, que están separadas de estas células de la corona radiata por el antro folicular, que es una gran cavidad llena de líquido, ¿sí?, con algunas proteínas, porque fíjense que el antro no es agua, ¿sí? Y por fuera de todo, la teca, fin. O sea, tranquilamente puedes decir, está formado por el ovocito, la corona radiata, el cúmulo óforo, la teca, la granulosa, el antro, y punto. O puedes darle un poco de swing y decir lo que te dije yo, ¿sí? Eso Flor, sí. ¿el antro se forma por las vesículas que habías dicho antes? ¿Puede ser? ¿Las lagunas? Exactamente. Perdón, ¿qué es el cúmulo óforo? Son las células que están entre medio de la corona radiata y las células de la granulosa. Esto que vemos acá. Es un grupo de células que está como en el limbo, como un pedículo parece. O sea, no lo podemos marcar con cuáles son. No, es más o menos estas que están acá. O sea, la corona radiata son todas estas células que están acá, la granulosa son todas estas células que están acá, y bueno, el cúmulo óforo del medio, ¿sí? Perdón, consulta organizativa. Sí. ¿La clase de hoy hasta qué hora aproximadamente va a durar? ¿Tipo Hasta 9:30, las 10? Hasta las 9, espero. Bien, entonces, ¿alguna duda de desarrollo folicular? Tengo una duda. Sí. La parte de la corona radiata tiene células epiteliales estratificadas, ¿no? O sea, las describimos así. Es un grupo de células, sí. Un grupo de células. Ok, sí. Flor, yo tenía una pregunta que sí. La zona pelúcida se ve como rara. Sí, está como separada, no le den bola. Debería verse todo junto. Perfecto. Sí. Pero folículos hasta las 10. ¿Cómo? ¿Dijiste hasta las 9 o hasta las 10? Porque justo se superpuso. No, a las 9, no, yo termino por lo general siempre a las 9. Vamos a tratar de que se acorte. Esta es la parte más larga, ovario. Después el resto surge, va, derechito. Flor, dos cosas. Sí. ¿El que sigue folículo de Graf no lo vemos? No, porque dura tan poquito que no lo solemos ver en ya se va. los preparados. Bien. Y lo otro, una cosa que no entendí tampoco, se supone que, digamos, cuando empieza el ciclo, varios folículos de estos primordiales empiezan a desarrollarse, digamos, a sufrir este proceso que estuviste explicando, sí. Y después algunos como que sufren atresia, parece, entonces no siguen,
y van como desarrollándose varios, y al final, porque vos hablaste al principio de uno como que es el elegido sería el único que al final no sufre la atresia, digamos, el que termina todo el desarrollo, sí, es uno solo, porque si no andaríamos teniendo como los perros. Exactamente. Ahora vamos a hablar de eso, paso a paso. Ok. Bien. Una consulta. Otra pregunta. Sí. ¿Los folículos secundarios son astrales o antrales o preantrales? Sí. Estos son antrales. Los que vimos anteriormente eran preantrales. Preantrales. El de las vesículas, preantral, antral, porque tiene antro. ¿Sí? Perfecto, gracias. Consulta. Sí. ¿El antro entonces son proteínas? Sí, líquido con proteína, factor de crecimiento, un montón de cosas. Genial, gracias. ¿La corona radiata y la cumulóforo tiene alguna diferencia más o es solo una cuestión de disposición? Es una cuestión de disposición. ¿Algo más? Sí, entonces todos estos que fuimos viendo, digamos, es el único que va a llegar a ser el folículo de Graft. Todos los otros sufren atresia en cualquiera de los otros. Ahora lo vamos a ver, el proceso de atresia. Pero primero, quiero que sepan qué es lo que pasa en el desarrollo folicular y cómo va modulándose todo esto de las hormonas, que es la parte más difícil de entender del temario de hoy en general. Así que necesito su atención. Ustedes vieron que hay un eje, ¿sí? Como todo lo endocrino. En este caso tenemos un eje, es un eje hipotálamo, hipofisario, gonadal, o sea, hipotálamo, hipófiso, ovárico. En este caso la gonada es el ovario, no es el testículo, ¿sí? Entonces, lo que quiero que vean es cómo van fluctuando estas hormonas, tanto las hipofisarias, que son las que se ven acá, que son la FSH y la LH, en diferentes momentos. Y por otro lado, tenemos la actividad del ovario a través de las células de la teca y las células de la granulosa, que van produciendo dos hormonas sencillas, que son el estradiol o estrógeno y la progesterona, ¿sí? Fíjense que hay fluctuaciones. Hasta ahora, lo que nosotros vimos de lo que es el ciclo ovárico o ciclo menstrual, o díganle como quieran, así en general, lo que vimos hasta ahora es lo que pasa en los primeros 14 días del ciclo, ¿sí? En esta parte que vimos recién es donde se está dando el desarrollo folicular, porque asumimos, de alguna forma, que en el día 14 se está produciendo la ovulación en el ovario. Y después entraremos en la segunda etapa, en donde pasa otra cosa que la veremos en breve, ¿sí? Entonces, entendamos que un ciclo normal, o sea, un ciclo es algo que empieza y termina prácticamente en el mismo punto y vuelve a iniciarse, ¿sí? Es un ciclo, va continuamente y es cíclico, constantemente, siempre se repite. Entonces, en este cuadro, me encanta este esquema, lo único que no me gusta es esto de acá que dice 0, a mí me gustaría que diga 1, ¿sí? Asumimos que, si lo vemos desde el punto de vista clínico, si quisieran verlo así, asumimos que la primera etapa de este ciclo se va a estar dando el desarrollo folicular, en donde estos folículos, a medida desde el día 1 hasta el día 14, o 13, 12 en realidad, van desarrollándose desde el folículo primordial, pasan por el primario, el secundario, folículo de Graf, hasta que llegamos al día 14, ovulación. Hasta ahora vimos eso, ¿sí? Se supone que un ciclo teórico, para convención de todos y para que sea más fácil, lo vamos a poner en 28 días. ¿Qué significa esto? No significa nada, ¿sí? Porque esto es teórico, es para que todos entendamos lo mismo. Pero la realidad es que hay ciclos que pueden durar 25 días, 21 días, 30 días, 35 días, 38 días, y es normal, ¿sí? Por eso después tenemos un montón de chicas que dicen, no, yo soy irregular. A mí me viene cada 30 días. ¿Por qué no me viene cada 28? Soy irregular. No, ¿sí? Entonces, el número 28 es un teórico. Es como para que todos nos entendamos y ya. Pero la verdad es que hay ciclos que pueden durar variable, ¿sí? De hecho, hay ciclos que pueden durar un mes 28, al siguiente mes te dura 30 y al siguiente mes te dura 31 y es normal igual, ¿sí? Pero bueno, acá vamos a hablar de los 28 días como para que tengamos un número en mente y nada más, ¿sí? Entonces, como les dije, el día 1 es el día en donde físicamente se menstrua, aparece la menstruación, del 1 al día 5, más o menos, y en este caso, a partir del día 1, en el ovario se está dando el desarrollo folicular. Hasta el día 14, la ovulación. Entonces,
como bien dijimos, fase folicular. Entonces, fíjense acá que estamos viendo la parte del ovario y lo que vemos es que en esta fase folicular, que es la que veníamos viendo hasta ahora, lo que vemos es un ascenso progresivo del estradiol, o sea, de los estrógenos, ¿sí? ¿De dónde surge este estrógeno? Del ovario. Sí, del ovario, ya lo sé, pues lo dice ahí, pero De la realmente célula ¿de de la dónde? granulosa y los De la folículos. teca interna. Perfecto, perfecto, de las células de la granulosa. En realidad, de la interacción que tienen estas células de la granulosa con las células de la teca. Yo no sé si... sí, lo tengo acá. Perfecto. Bien, ahora, no sé si... A ver, no lo tengo. Bueno, no importa. Entonces, fíjense acá y quiero que me presten atención. Vamos a estudiar un poco este grafiquito. Tenemos acá la FSH, ¿sí? La FSH en el día 1, me quedó un poco corrido la raya esta, fíjense que está bastante alta. Ven que está alta, por lo menos sube. Y después va bajando. ¿Ven que va bajando la FSH? Sí. Baja. La FSH baja. La FSH se llama, en realidad es la hormona folículo estimulante. Sí, ¿qué pasa? No, la hormona folículo estimulante que viene de la hipófisis. Exacto, exactamente. De las células, ¿cómo se llama? De la gonadotropo. Muy bien. ¿Las puedes Entonces, volver a repetir, profe? Porque no se escuchó. Sí, lo que les decía es, en el día 1, cuando arranca nuevamente este ciclo, ¿sí? Nosotros, como es un ciclo, lo podemos agarrar de cualquier lado, pero lo vamos a agarrar del día 1, que es lo más sencillo. Entonces, en el día 1 la FSH está alta. ¿Por qué? Porque necesito de esa hormona folículo estimulante, FSH, ¿para qué? ¿Qué función va a tener esta hormona, la FSH? Va a comenzar a madurar Estimular la folículo, o sea, el desarrollo folicular, ¿sí? Que este folículo crezca, que haga la mitosis la célula de la granulosa, que se desarrolle la teca, todo eso, ¿sí? Porque justamente se llama así, hormona folículo estimulante, ¿sí? No va a tener otra función que no sea folículo estimular, ¿sí? Bien, entonces, fíjense cómo acá está alta. Y fíjense que cuando pasan los días, en el tiempo, esta hormona empieza a bajar, ¿sí? Y cuando vamos a ver el ovario, vemos que el estradiol o estrógeno empieza a subir, o sea, lo contrario a lo que hace la FSH, ¿sí? La FSH está arriba y empieza a bajar, y el estradiol o estrógeno empieza a subir, o sea, hacen lo contrario, ¿sí? Si yo ay, Dios mío, si yo empiezo a bajar la cantidad de FSH, y tengo cada vez menos estímulo, porque no es lo mismo tener un montón de hormona que me estimula a todos los folículos, que tener esta cantidad de hormona en el día 5, 6, qué sé yo, estoy tirando, ¿sí? Empiecen a pensar, a tener esto en pensamiento, ¿sí? Bien. Después, fíjense cómo vemos que el estrógeno, ya casi llegando al periodo periovulatorio, o sea, casi en el día 14, pega como un pico el estrógeno, y de hecho, la FSH cae muchísimo, ¿sí? Algo que realmente no se explica. Entonces, ahora vamos a ir viendo esto. Por ahí dijeron que algunos folículos no llegaban a ovular, ¿sí? Porque de hecho nosotros sabemos que cada ciclo se genera una selección de folículos, ¿sí? Como 20, 30 folículos, ese pool de folículos, que todos están en la carrera por la ovulación. Muchos no llegan, de hecho, la mayoría no llega, ¿sí? El 99% no llega, ¿sí? Porque solamente uno es el candidato para la ovulación, o sea, el más apto, el que tiene la capacidad para ovular. ¿Qué significa que tenga la capacidad para ovular? Ahora lo veremos. Bien, entonces, el resto de los folículos que entraron en la carrera por la ovulación se van a morir, ¿sí? Sufren atresia. ¿Y cómo se ven los folículos atrésicos? Así. ¿Qué es la atresia folicular? La muerte de las células que forman parte del folículo, ¿sí? Entonces, ¿qué células están presentes en el folículo? Cualquier folículo. El ovocito, El la ovocito, célula granulosa. la célula Bien. granulosa y la célula de la teca.
Bien, dependiendo también del tamaño de ese folículo, sí. porque tranquilamente podría ser un folículo muy temprano, un folículo primario unilaminar o multilaminar, en donde se mueren las células foliculares o eventualmente las células de la granulosa o las células de la teca si ya estamos en un estadio más avanzado. Entonces, si yo lo pienso a la atresia como un proceso en donde se da la apoptosis, que la apoptosis se da en las células nada más, en donde se mueren todas las células, ¿qué es lo único que va a quedar del folículo? Que no es celular. La membrana basal, Basal. o la zona pelúcida también. Eso, la membrana pelúcida o zona pelúcida. Y eso es lo que vemos acá, ¿sí? Esto es un folículo, se dice así, folículo atrésico, ¿sí? En donde vemos un espacio en blanco, o sea, HI negativo, con esta membrana, con esta lámina que vemos acá, bien acidófila, replegada. A veces la vemos tan replegada que se ve como, nada, como una zona bien acidófila, que es justamente la zona pelúcida o membrana pelúcida, que es lo último que queda. Después, posteriormente, van a venir otras células que se van a empezar a comer esa zona pelúcida hasta que desaparece completamente del ovario, ese folículo atrésico. Pero en primera instancia vemos a la atresia folicular así, ¿sí? Todo lo que la está rodeando, que se ve como un vacío, digamos, ¿qué sería? No, es un espacio, queda un espacio. Después eso se va a ir rellenando con otras células que están alrededor. ¿Podemos volver un segundo a ¿Podés la... repetir otra vez, Flor, por favor? Sí, que me la perdí. atresia folicular se da como consecuencia de la apoptosis de ese folículo, de las células que forman parte de ese folículo. Desaparece el ovocito, chau, se murió, desaparece la célula granulosa, se muere, la teca, eventualmente, si es un folículo más grande, se muere, chau, desaparece del mapa, y lo único que queda es el componente acelular, o sea, ¿cómo se llama? La zona pelúcida. ¿Sí? ¿Podríamos volver un toque a la diapositiva del ciclo que le quiero hacer captura? Sí. Bien, ¿listo? Ay, no sigo viendo la de atresia. ¿Puede ser? Puede Sí. ser, sí. Sí, es verdad, está la 13 todavía. Oh, esperen. A ver. Ahí cargué todo de vuelta. No, no está subida la presentación en el campus. Ahí. Creo que ahí va. Profe, ¿puedo hacer una pregunta totalmente ignorante? Sí. Gracias. Nosotros en un preparado de ovario la semana que viene, Sí. ¿no vamos a ver todas estas etapas en el mismo preparado? ¿O cómo Sí, es? las van a ver. ¿Sí? Ah, ok. Las van a ver. Puedo encontrar una atresia, por ejemplo. Gracias. Gracias, profe. Viendo la cosa, me parece que como que no están cambiándose las diapositivas y me está poniendo nerviosa. Sí. Ahí va. Creo. Flor, Sí. me quedó como una duda en la cabeza de, ¿puede ser en cada ciclo apoptotan como 20 ovocitos? Sí, folículos. Claro, yo pensé que era, no sé, que el ovocito no, y que por eso Sí. solo iba de a uno por cada ciclo, digamos. No. Yo no Claro. entiendo algo porque yo tenía entendido que del día 1 al 14 predominaba la liberación de estrógenos, Sí. sea, porque los folículos estaban estimulados por la FSH. Entonces no entiendo cómo es que hay mucha liberación de estrógenos, pero no hay FSH, pero FSH es la que estimula. O sea, no Bien, entiendo vamos eso. a eso. Bien, entonces, como decíamos anteriormente, hay una teoría de la doble célula o teoría de las dos células, dos gonadotrofinas, para lo que es la síntesis de estrógenos. Recordemos que seguimos hablando del periodo folicular, ¿sí? Que es la primera etapa, del día 1 al día 14 hasta la ovulación, ¿sí? Entonces, nosotros veníamos viendo que para ser llamada célula de la granulosa tenía que tener una gran maquinaria para lo que es la producción de estrógenos. Si yo no me llamo célula de la granulosa, es porque no estoy cumpliendo esa función, llámese célula
folicular, llámese célula que forma parte de la corona radiata o el cumulóforo, que no tienen nada que ver con la síntesis de estrógeno. Pero ojo, yo para producir estrógeno no requiero solamente de la célula de la granulosa, necesito una compañera que previamente me elabore algo para que yo eso lo tome y eso sí pueda transformarlo en estrógenos, ¿sí? En este caso el estradiol, porque el estrógeno hay diferentes variedades. Entonces, esa compañera es la célula de la teca, que se comunican de alguna forma a través de esta lámina o membrana basal que habíamos nombrado previamente, ¿sí? Como dijimos también previamente, la célula de la teca es esa célula, típica célula productora de hormonas esteroideas, ¿sí? Es esa célula que va a tener la maquinaria para tener de mitocondrias con esta proteína STAR que vemos acá, y que va a dar lugar a estos pasos para terminar formando un andrógeno que se llama androstenediona, no importa el nombre, un andrógeno, ¿sí? Y este andrógeno, que se llama androstenediona, va a migrar, va a liberarse de esa célula de la teca, va a llegar a lo que es la célula de la granulosa toma ese precursor y a través de una enzima súper importante que se llama aromatasa o CYP19, pero se llama aromatasa, va a transformar esa androstenediona que le dio la célula de la teca, o sea, ese andrógeno que le acaba de dar la célula de la teca, y lo va a transformar en estrógeno, o mejor dicho, estradiol. Esto quiere decir que la presencia de la aromatasa hace a la célula de la granulosa. O sea, si yo soy una célula que no tengo aromatasa, nunca voy a poder producir estrógenos, ¿sí? Si no tengo esa enzima, nunca se van a poder producir los estrógenos. Es algo característico que tienen las células de la granulosa, ¿sí? Y, casualidad, la expresión de esa enzima aromatasa está estimulada o facilitada por la FSH. Es por eso que tener muchos receptores para FSH me facilita la expresión de la aromatasa y me permite producir estrógenos. O sea, si no hay FSH, no puedo producir estrógenos porque no se expresa la aromatasa, no produzco estrógenos. Si yo tengo pocos receptores para FSH, si yo soy una célula de la granulosa y tengo 2 receptores para FSH, con 2 receptores no hago nada, ¿sí? No sirvo como célula de la granulosa. Conclusión, me cago muriendo. Entonces, con esto, si yo no sirvo para ser una célula de la granulosa, entonces morite. Esa es la conclusión. ¿Para qué estás ahí si no servís? ¿Sí? Entonces, la expresión de la aromatasa, la presencia de buenos receptores para FSH, me permiten ser una buena célula de la granulosa y por ende un muy buen folículo. ¿Sí? Ahora, por otro lado, tenemos que las células de la teca, para poder generar la expresión de todas las enzimas que forman parte de todo este proceso en la producción de hormonas esteroideas, en este caso los andrógenos, es la LH, ¿sí? Entonces, ¿por qué decimos que es una teoría de las 2 células 2 gonadotrofinas? Porque sabemos que estas 2 células son la teca y la granulosa, y estas 2 gonadotrofinas, ¿sí? Estas 2 gonadotrofinas, las gonadotrofinas son FSH y LH, ¿sí? ¿Por qué? Porque la célula de la teca está estimulada por la LH, acá lo vemos, en el celeste, y las células de la granulosa están estimuladas por FSH, ¿sí? ¿Bien? ¿Se entiende? Claro, una cosita nada más. Entonces, la hormona folículo estimulante lo que hace es hacer que se exprese la aromatasa. Exacto. Exactamente. Muy bien. Perdí. Esto nunca fue muy fuerte. Siempre me perdí en este tema. Lo repito ahora igual, no problema. ¿Qué pasó? Vale. ¿Podría explicar la parte del comienzo que habló de andrógenos? Como que ahí me perdí. La parte final la entendí, pero al principio no entendí esa conversión. Ok. El tema es el siguiente. Tenemos 2 células, teca y granulosa. La teca expresa receptores para LH. Cuando viene la LH, se une a ese receptor de LH. Cuando se une a ese receptor, todos los receptores generan cambios intracelulares. Cuando se une la hormona a un receptor, o lo que sea, a un receptor, genera una serie de pasos adentro de la célula
que hace que se expresen cosas, se activen cosas, ¿sí? Eso quizá lo van a ver mejor en fisio o en genética o en biología. Biología celular seguro lo están viendo, seguro. Bien, o lo van a ver próximamente en breve. Entonces, genera cambios adentro de la célula, en este caso de la teca, que permite la expresión de todas las enzimas responsables de la producción de andrógenos. En este caso, que es la función que tiene la teca, ¿sí? Porque es una célula productora de hormonas esteroides. Y los andrógenos son hormonas esteroides. Hay un montón de andrógenos. Un ejemplo, la androstenediona, ¿sí? Lo mismo, por ejemplo, otro tipo de andrógeno que conocemos son los andrógenos que produce, por ejemplo, la glándula suprarrenal en la capa reticular, que se llama dihidroepiandrosterona. Nada, por ejemplo, ¿sí? Que es la famosa DEA, que seguramente habrán leído con suprarrenal. Bueno, en fin. Entonces, estos andrógenos pasan, ¿sí? Van a pasar indefectiblemente a la granulosa, y esta granulosa va a tomar ese andrógeno y lo va a convertir en estrógeno. Pero ojo, no lo convierte por arte de magia. Necesita una enzima que se llama aromatasa, que es la única que tiene la capacidad de sintetizar estrógenos, ¿sí? Que toma los andrógenos y los transforma en estrógeno, ¿sí? Para que esa aromatasa se exprese, yo necesito que esa célula de la granulosa tenga receptores para FSH y que además haya FSH, ¿sí? Porque si no hay FSH circulando, nunca se va a expresar la aromatasa, por lo tanto, nunca se van a producir los estrógenos, ¿sí? Eso es como lo básico. ¿Se entiende? Entonces, sí, ¿qué necesita para que haya los receptores de FSH? Necesitas que la célula de la granulosa tenga la capacidad de sintetizar más receptores de FSH. O sea, en sí, la célula granulosa posee receptores para FSH. Sí. Pero necesitamos que aumente la cantidad. Sí. Una duda. Sí. ¿Qué tendría que ver, estoy viendo el gráfico, la testosterona? ¿Cómo? ¿Qué tendría que ver la testosterona? Lo voy a dejar para casi el final. Entonces, perdón, Sí. cuando se da ese pico de FSH es cuando se genera como esta aromatasa y después baja la FSH y ya se sintetizó el estrógeno porque ya está la aromatasa del pico. Es muy confuso, perdón, no lo entiendo. Exactamente, es muy confuso, porque si